Ahora tenemos a nuestro columnista, como todos los martes y jueves, Jorge Derco. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Buen día. A vos, a Gaby y a todos los oyentes. Pero bueno, hoy, mira, yo quería empezar con una pregunta a ustedes y quizás también la podemos trasladar a toda nuestra audiencia. Sí. ¿Vos sabés quién es Juan Mocoroa? La verdad, me mataste a mí. No. Y seguramente el grueso de los oyentes tampoco debe saber quién es Juan Mocoroa. Juan Mocoroa fue una designación que se hizo en el Ministerio de Comunicaciones, un contrato provisorio de 6 meses, y tuvo un rango que era director de asuntos jurídicos de este ministerio. Y Juan Mocoroa, que tuvo esta designación tan temporal, de tan breve tiempo, firmó en el mes de junio, ya casi al final de ese contrato semestral que había tenido, una resolución por la cual condonó la deuda que tenía la empresa Macri con el Estado Nacional. ¿Estamos hablando de la de Correo Argentino? Exactamente, la del Correo Argentino. Esta deuda fue condonada por un oscuro empleado, y digo oscuro con todo respeto, ¿no? Pero alguien que no tenía un rango ministerial, alguien que no era un secretario de Estado, alguien que fue designado, y parece y aparentemente, pura y exclusivamente, para llevar adelante esta condonación de deudas, que aproximadamente, y para que todos tengan noticia de qué es lo que estamos hablando, la condonación de deuda se produce a partir de la deuda que el Correo Argentino, una empresa que fue privatizada en el año 1997 y que fue adjudicada al grupo Sideco. El grupo Sideco pertenece al holding del grupo de Macri, y que en el año 97, cuando en plena época de las privatizaciones y el auge del menemismo, fue privatizada. Fue una privatización en donde al Estado argentino le costó muchísimo, y a los argentinos también. Digo muchísimo, ¿por qué? Porque la gestión que llevó adelante el grupo Macri al frente del Correo Argentino terminó despidiendo muchísima gente, terminó cumpliendo una función totalmente deficitaria respecto a la función que debe cumplir un correo, y finalmente, como hacen la mayoría de estas empresas, el Estado terminó pagando las indemnizaciones a los trabajadores. Fíjense qué disparate. El Estado privatiza la empresa a favor del grupo Sideco, el grupo Sideco despide gente y el Estado se hace cargo de esas indemnizaciones. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Sí, sí. sí, sí. En el año 2003, ya que desde el año 2001 no pagaban el canon. ¿Qué es el canon? El canon es la cuota que debía pagar aquel que se había hecho cargo de la empresa. O sea, usted me compra a mí algo, acordamos un plan de pago, ¿y qué pasa? A la mitad del convenio usted no me paga más las cuotas. Claro. Entonces, bueno, a partir del 2001, el grupo Macri no pagó las cuotas que tenía que pagar por la compra del Correo Argentino. Allí es donde empieza el juicio que el Estado, como corresponde, o como cualquier privado, cuando alguien le compra algo y no cumple, se inició una instancia judicial. Esta instancia judicial originalmente eran 300 millones de dólares los que debía el grupo Macri, más las costas, más los intereses, etcétera, etcétera. Al día de hoy, esa deuda asciende, lo que le ha condonado este empleado, Juan Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, 70.163 millones. Pero ustedes mencionaban hoy, como al pasar a la mañana, una cifra, ¿no?, respecto a qué significaba esto en el presupuesto nacional. Esto significa 7 años de funcionamiento pleno del CONICET. Significa, vieron que hoy está tan cuestionado el tema de fútbol para todo, aquel que decía que iba a continuar, que iba a seguir, porque culturalmente era algo muy vinculado a los argentinos. El fútbol para todos le insume al Estado 2,5 millones. Con esto, durante 30 años podría funcionar sin ningún tipo de trama para todos. Se podrían construir 1.500 escuelas aproximadamente con esta deuda que le estamos condonando. Y ya que son tan afectos a las cifras los macristas,
significan 583 bolsos del caso López. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, todo esto es lo que se le ha condonado. Pero ¿qué sucedió? Como han hecho con muchas cosas desde esta gestión, han querido ocultarlas, pero un fiscal, una fiscal de Estado, Sí. que, Gabriela Boquín es. Gabriela Boquín, Exacto. no recordaba el nombre, te agradezco. Gabriela Boquín, investigando, se da cuenta de que esto realmente es inaceptable para el Estado. Ujú. ¿Por qué? Primero porque la propia fiscal, en los fundamentos de la apelación y el rechazo a esto, manifiesta que esto es un cambio estratégico en la que la defensa del Estado se ha variado y hay una manifiesta irregularidad que corresponde investigar y propone la aceptación, dice, que esto es un acuerdo ruinoso para el Estado Nacional. Claro, también decía que Morocoa no tenía ni el rango ni Nada. la facultad para hacer eso. Es lo que estábamos explicando, porque había sido designado en forma transitoria por 180 días, que había sido del principio del año 2016 hasta el 1 de julio, y esta resolución se firma en el mes de junio, casi al final de su contrato. Y entonces, a partir de esta instancia, la fiscal pide que se anule este convenio, apela la firma del mismo y va generando las instancias judiciales para que esto sea rechazado y pone en evidencia la incompatibilidad que existiría en este caso porque el principal beneficiado de toda esta operatoria es el grupo Macri, del cual el presidente de la Nación forma parte. Y aquí vemos cómo se empiezan a enlazar los negocios privados con las cuestiones del Estado, porque a veces la memoria y la fragilidad y la coyuntura periodística nos van haciendo olvidar los temas, pero no hay que olvidarse que el pasado del ingeniero Macri es un pasado continuamente vinculado a hechos de corrupción, porque si uno analiza en la década del 90, que es la que estamos hablando, uno de los responsables del escándalo de las cloacas de Morón no solo fue el intendente Rousselot de aquel momento, sino que el empresario que llevaba adelante ese hecho escandaloso... Déjame adivinar, tenía que ver con la familia Macri. Anulado, no, era el propio presidente Mauricio Macri. Impresionante. Entonces, la casualidad y las causalidades no se juntan al azar, sino que acá hay una metodología que tiene que ver con esto, no pagar lo que tiene que pagar, tratar de beneficiarse a partir de ocupar determinados lugares del Estado en beneficio propio, tiene que ver con los Panama Papers y cómo han ocultado su dinero y las cuentas offshore, que como todo el mundo sabe a esta altura, las cuentas offshore se abren en el exterior, no para resguardar el interés, sino para ocultar de dónde es el origen de ese dinero. Entonces, ante esto, el feliz cumpleaños del presidente Macri le ha costado a los argentinos, como ustedes bien decían, cada uno de los argentinos le regaló al presidente Macri 1.700 pesos, que hacen la suma total que mencionábamos de los 70.000 millones. Y para evitar cualquier estrés o algo, el presidente Macri, que hace 427 días que está al frente del Estado Nacional, en el día de ayer se tomó su día de vacaciones número 46. Sí, a ver, básicamente más del 75% del año lo lleva de vacaciones el presidente Macri. Pero vamos a hacer la cifra un poco más a lo que es una casa, ¿no? En una casa donde viven, por ejemplo, 4 personas. 4 personas pagaron 1.700 pesos o le regalaron simbólicamente 1.700 pesos a Mauricio Macri. Cada uno. Claro, y serían más o menos 6.400 pesos que una familia podría usar para otra cosa, se puede decir. O sea, imagínense lo que haría una familia con 6.400 pesos. Bueno, pero fíjense ustedes, y esto para concluir, la doble vara con que se mide todo esto. Esto, que es un escándalo, como son las cuentas en Panamá del presidente, como es lo que sucede con el jefe de inteligencia Gustavo Arribas, que no puede explicar las transferencias bancarias que ha recibido y que todo el mundo sospecha que son coimas que tienen que ver con esta empresa constructora. La distinta vara, esto no forma parte de la agenda que se transmite en la mayoría de los medios en nuestro país. Y sí, la mayoría de los medios de nuestro país transmiten y tratan de instalar cotidianamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner
como la responsable de todos los males argentinos. Exacto. Pero Hoy esta cortina solo tiene como objetivo evitar que los argentinos hablemos de los temas que tenemos que hablar. Y los temas que tenemos que hablar es el proceso económico que viene llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, la disminución de los ingresos de los trabajadores, los despidos, la corrupción que se ve instalada como una parte esencial de este gobierno, porque los que están al frente de este gobierno son los responsables de las empresas privadas que han hecho negocio y han hecho y gestado corrupción en la mayoría de los estamentos. exacto. Es más, hoy veíamos cómo Clarín ni siquiera ponía el tema en tapa y en la tapa principal era el caso de Cristina Fernández de Kirchner con lo que fue el juicio Es como oral. dijo hace muy pocos días el Papa Francisco. Hay que tener cuidado con los medios porque los medios nos están llevando a consumir mierda. Y lo dijo en términos un poco más académicos, pero el sentido era este. Y en esto hay que tener cuidado con lo que consumimos mediáticamente y tener la capacidad de discernir en qué momento nos están engañando y nos están llevando a un callejón para que tomemos una decisión equivocada. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Hasta luego. Les recordamos a todos los oyentes que estábamos en comunicación con nuestro columnista Jorge Dercos.